Bienvenidos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, y agradeciendo las facilidades que nos brinda para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, para que estemos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México platicando con un gran amigo, el doctor Jean-Paul Pérez Amaya Jiménez, magistrado de la 7ª Sala Civil, y hoy le vamos a pedir al doctor que nos haga favor de hablarnos acerca de la preparación integral, habilidades que deben tener los abogados litigantes para este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que va a cambiar mucho. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí presentes en esta Sala 7ª de lo Civil, con la autorización del señor presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez. El mundo va a cambiar, tiene que cambiar el mundo jurídico del litigio. Está cambiando totalmente. Sí. Y bueno, queremos que nos haga favor de decirnos qué tan importante es capacitarse para el nuevo sistema de justicia civil y familiar. Miren, es de vital importancia, y más en justicia oral. Generalmente hemos visto durante el desarrollo de los procesos, desde hace muchos años, la experiencia nos dice que se recarga mucho el peso de la administración de justicia en el juez. Se ha visualizado al juez como una persona que es la única encargada de administrar y dar justicia. No digo que no lo sea así, pero nuestra visión era que el abogado litigante tiene una lucha con su contrario para ganar o perder, nada más. Pero generalmente algunos abogados, no todos, pero sí en la práctica vemos que es la mayoría, van a ganar o perder el asunto para favorecer a su cliente. ¿Sí me explico? Sí. Ellos van a ganar o perder. Pero por regla general no se visualizan como administradores de justicia ellos mismos, sino como peticionarios de justicia. Y nosotros, por ejemplo, vemos en otros países, en Inglaterra, los jueces y los abogados salen togados y con peluca, porque ellos se visualizan como administradores de justicia. La ONU Justicia, dentro de los principios de la abogacía en justicia oral, dicen que ellos son los propulsores eficientes de la justicia. Es decir, la visión tiene que cambiar. Si van a ganar o perder bajo un discurso de su cliente de tener razón, ellos deben tener cierta credibilidad, pero ellos deben de ser procuradores y administradores de justicia dentro de un sistema oral. Es decir, ¿quiénes administran y dan justicia a la sociedad? Las tres personas que de manera eficiente y eficaz participan en una audiencia, que es el juez, el abogado de la parte actora, el abogado de la parte demandada, y en asuntos del orden familiar, en algunos casos, el Ministerio Público. Entonces, los 3 o 4 respectivamente tienen que trabajar, cada quien cumpliendo con sus deberes y con sus cargas. ¿Qué te toca a ti y qué te toca a ti y qué me toca a mí? Yo no voy a hacer como persona juzgadora lo que le toca al abogado de la parte actora, ni lo que le toca al abogado de la parte demandada, de origen. Yo no lo voy a hacer. Y obviamente el abogado de la parte actora o el abogado de la parte demandada no va a hacer lo que hace el juez. Son actitudes y desarrollos distintos en una audiencia, con la finalidad de que esa audiencia tenga los elementos suficientes para dictar una sentencia justa. Pero los elementos suficientes y la información de calidad de inicio nos la dan los abogados a través de las evidencias que dejó el hecho, es decir, a través de las pruebas. Del desahogo de factores probatorios, ellos nos dan los hechos y con base a hechos resolvemos. Esta cuestión
que tiene un poco de técnica, lo que te dice es que entonces los que aporten información privilegiada para resolver el asunto deben de tener una gran capacidad de desenvolvimiento en la audiencia. Pero no solamente para comparecer a una audiencia, sino también tiene que tener una gran capacidad científica del conocimiento del sistema jurídico. El abogado litigante, cuando conoce de una palabra, les voy a poner un ejemplo, posesión. De manera normal, si yo agarro una cosa, digo, tengo la posesión. Y la realidad es que jurídicamente, si yo la agarro, no es una posesión, sino es una posesión originaria o derivada. Es decir, lo compré o me lo dejaron en préstamo, en comodato, en mutuo, algo. Tiene que haber una figura jurídica que me dote de la capacidad para agarrar este mouse, este instrumento. Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser científico en la palabra posesión, no nada más repetir la palabra posesión. ¿A qué voy? Yo tengo que haber investigado la palabra posesión en las 3.000 jurisprudencias y tesis aisladas que hay en el Semanario Judicial de la Federación. Tuve que haber estudiado 3-4 libros de la doctrina que hablen de la posesión. Y después estudiar libros de derecho extranjero para el derecho comparado que me hablen de la posesión. Y después buscar en tratados internacionales de la posesión, por ejemplo, para la habitación, para casa habitación, que está protegida como derecho humano. Después de leer todo eso, ya puedo hacer una demanda reclamando alguna posesión de una cosa y presentarme a una audiencia a pronunciar la palabra posesión. Porque si solamente estoy acostumbrado a repetirla, mi actividad se va a ver hueca, sin contenido sustantivo. Y mejor me voy a dedicar a repetir lo que yo hacía por muchos años sin conocimiento científico de lo que estoy hablando. Por eso es que la capacitación ahora de las abogadas y abogados que vayan a juicio, no solo a audiencia, a juicio, tiene que ser de un conocimiento científico profundo de lo que van a ir a pedir y de lo que van a ir a hablar. Es decir, en palabras muy claras, que sepamos de qué estamos hablando y no solamente que lo repitamos. Y sí quiero aclarar, no estoy acusando a nadie, porque muchas universidades así nos enseñaron el derecho. E incluso primarias, secundarias, prepas, aprenden o enseñan con base a la repetición y a la memorización. Es un gran daño a la inteligencia de las personas. Repite 20 veces estas palabras para que te las memorices. Eso no es enseñanza-aprendizaje. Es esta palabra, qué significa, de dónde viene, cuál es el sentido y para qué te va a servir. ¿Sí me explico? No desarrollamos la inteligencia. Sí, algunos especialistas ya han estado diciendo, bueno, sobre todo privados, bueno, que están hablando de que, esto comentó al principio, que prácticamente las tres partes van a participar en la resolución de un problema en equipo prácticamente, aunque una es la parte acusadora y la otra parte es la demandada, entonces, y aparte el juez, ¿no? Pero aparte, porque aparte de todo esto hay gentes que están atrás de estas tres personas que van a solucionar un problema o van a darle solución a un proyecto, ¿no? Entonces, es lo que se está hablando mucho afuera, vamos a decirlo, afuera del tribunal, pero lo que están comentando, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que sí, prácticamente, y aparte esas dos partes, que son los que van a litigar, sí tienen que tener esa preparación. Y les ha dado, yo siento como que les ha dado cierto pánico a muchos bufetes de abogados, ¿no? Pues sí, qué bueno que se está hablando de eso y que se hable más. Y qué bueno que están ustedes aquí para que sigamos hablando del tema, de que los tres participantes efectivos para una administración de justicia son precisamente las abogadas y abogados y el juez, claro, actuando en esa trilogía jurisdiccional que llamaba Calamandrica en el último. Y la capacitación es básica. Claro. Pero la capacitación hablamos de quienes capacitan y de los que son capacitados. Hablar solamente de que los abogados y abogadas se capaciten, bueno, sí, el tema es dónde. Surgió el Código Nacional de Procedimientos Penales y una multitud de escuelitas, muchas, buenas o malas, no hablo de, pero sí surgieron muchas, dando diplomados y cursos sobre el Código Nacional. Y cada uno tenía discursos distintos. Ahorita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pongan la palabra en el internet y les aparecen 200, 300 institutos
que se acaban de crear apenas ayer o antier, o ya tienen tiempo, generando lo que ellos conciben y que es el Código Nacional. Entonces sufren una gran desinformación en la capacitación. El problema es, ¿quién va a capacitar? Bueno, es bastante complejo, creo que tiene que ser poco a poco, pero el chiste es que se capaciten en temas relevantes, que cuando tú me digas los vamos tocando poco a poco. Gracias, muy amable magistrado Jean Paul. ¿Cuál es el eje que marca la diferencia entre litigar en el actual sistema de justicia civil y familiar y el sistema que se está implementando y que va a entrar en vigor en el Código Nacional? Los cambios van a ser en cuanto a movimientos y tiempos brutalmente favorables hacia las personas. Se me explicó, va a ser un cambio brutal, pero a su favor. De manera de fondo, de cuestión de conocimiento del derecho científico, va a ser muy difícil para la abogacía. Tenemos que reestructurar todo nuestro conocimiento científico, aplicar mucho la teoría del caso, pero no como una cuestión conceptual, ¿no? De que quieren y sacan cada concepto por ahí raro y extraño de la coincidencia entre el hecho, no sé cómo le llaman, del hecho y del derecho y de la prueba y no sé qué tantas cosas. Hay mucha confusión. Nada más repiten los conceptos, no lo aplican. Yo creo que al principio va a ser así, va a haber casos que van a ser con toda esta dinámica, con esta inercia que se tienen en los juicios todavía escritos, ¿no? Necesariamente así va a ser, o desgraciadamente va a ser. No hay, pues ningún sistema te reporta un cambio inmediato, necesariamente es generacional. Posiblemente nuestra siguiente generación sea la que disfrute la oralidad y los sistemas digitales. Pero ¿cuáles son nada más voy a poner un ejemplo, un cambio? Para presentar toda una demanda física, en la actualidad tienes que pedir cita. Tú elaboras tu demanda, tocamos el tema después de todo el caso, pero bueno, la elaboras, la imprimes, ¿no? Ya en la impresión gastaste hojas y gastaste tinta, y luego pagas a una persona que es pasante en derecho, cualquiera, a que vaya y que saque la cita y que asista a la cita. Ya hubo un transporte, ya se formó, ya se presentó, oficial de partes la recibe, te la sella y te da tu acuse. Al otro día, la oficial de partes agarra más o menos 4 o 5 paquetes por juzgado. Y a los 70 y tantos juzgados van la gente de cada juzgado y recibe sus paquetes. A veces son cajas, a veces van en diablito, a veces van 5 gentes a recoger todo eso, ¿no? Y ya lo meten a su juzgado. Una persona se dedica en una libreta de gobierno a registrarlas. Ya que terminó de registrar esas demandas, las pasa a que le hagan una carátula. Le hacen una carátula, la cosen. Después de la carátula, pues ya la pasan al secretario de Cosa que le elabore el acuerdo respectivo. Ahí ya me tardé más o menos 5 días. Nada más en ese paso, me detengo tantito, de que si tú haces una demanda virtual, digital, Sí. le pones clic y en ese momento ya llegó a oficial de partes, automáticamente el sistema te dice a qué juzgado llegó y al otro día a las 9 de la mañana ya la tiene el juzgado. Mucho, muy rápido. Y no cargaron nada, porque todo va a ser digital. Todo va a ser digital. No Y llevaron además, diablitos, no llevó la gente que se perdió esto, que se perdió el otro. No, ahí está todo el digital. mismo sistema va a asignar el juzgado, ¿no? Sí. Ahora el juzgado emite la resolución y te llega a tu expediente digital que puedes visualizarlo desde tu celular o en tu pantalla. Ya no tienes que mandar a alguien a que lo vea el expediente físicamente para ver el acuerdo. Tú ya lo ves ahí. Gran facilidad. Es dimensional totalmente distinto. Claro. Eso es fácil, el sistema digital. Lo que es muy difícil es la teoría del caso. Y bastante complejo las técnicas de litigación que tiene que ser experto toda persona que acuda a un sistema de audiencias. No hay de otra más que se actualicen los licenciados, los abogados litigantes. Doctor Leopoldo Pérez Amaya Jiménez, ¿cuál es la importancia de la oralidad en este nuevo código? Mire, lo que se busca en general por la oralidad y que no sé si hemos avanzado o no, sino
tendría que ser materia de opinión, es que la gente entienda y comprenda qué sucede dentro de los procedimientos donde son parte. Ese es un objetivo, que la gente entienda qué pasa. ¿Por qué perdí? ¿Por qué gané mi casa? ¿Por qué me corresponde la guardia de custodia? ¿Por qué tanto de alimentos? ¿Sí me explico? Es que entiendan qué está sucediendo en una audiencia, que no se queden con dudas. ¿Sí me explico? Pero a largo plazo lo que se busca con este conocimiento de lo que está sucediendo es una legitimación de la autoridad ante la sociedad. Por años, por muchos años, me parece que a los sistemas de gobierno no les interesaba legitimarse ante la sociedad, tener credibilidad a la gente, no le importaba. Es más, ustedes hablan con alguien de muchos años en un tribunal y te va a decir, la sentencia es técnica porque es para los abogados, y que los abogados le expliquen al cliente. Entonces el abogado pues obviamente le iba a platicar lo que le convenía, y lo más seguro es que si perdió, pues iba a culpar al juez, ¿no? Que se vendió, ¿no? Y el que ganó va a decir, es porque yo soy muy bueno, no porque el juez es bueno. Nos decía el licenciado Velasco que eso se repetía constantemente. Sí, es muy seguido el que se hable nunca positiva, pero sí siempre negativamente de la autoridad. Entonces, ¿qué se busca? Es que tenga credibilidad. Cuando tú jueza o juez explicas, o magistrado, explicas tu sentencia y da las razones lógicas, no jurídicas, lógicas del por qué resolviste en un sentido o en otro, en la explicación, la gente va a entender y comprender qué está sucediendo y vamos a tener un poco más de credibilidad. En este momento creo que adolecemos mucho de credibilidad, y si no hay credibilidad no hay legitimación. Si tú no crees en algo, no te legitima el respetar esa figura. Entonces, la oralidad busca eso como parte fundamental del lado del Estado. De parte de la sociedad es que entiendan y comprendan por qué precisamente gané o por qué perdí o por qué ambos perdieron. Lo que nunca puede pasar es que los dos ganen, ¿verdad? Es uno gana, uno pierde o los dos pierden. Los dos ganan cuando hay un convenio, pero si no hay convenio, uno gana, uno pierde, los dos. Muy bien, pues magistrado Leopoldo Pérez Amaya Jiménez, muchas gracias por permitirnos estar aquí en la 7ª Sala Civil. Vamos a un corte a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. No le cambie, regresamos. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Recuerde que todas las preguntas que quieran hacerle al doctor Leopoldo Pérez Amaya Jiménez pueden hacerlas a través del Face de la Asociación Nacional de Locutores de México o Delegaciones Asociación Nacional de Locutores de México, en el Twitter Asociación Nacional de Locutores de México, y en X, que es el Twitter @ANLM5, por favor. Y bueno, pues tenemos, recuerden que todo lo que estamos platicando lo van a ver en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y que pues agradecemos siempre que el doctor Leopoldo Pérez Amaya Jiménez nos haga favor de aclararnos todas las dudas que hay en la entrada de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que los abogados entiendan que necesitan una preparación integral, habilidades que deben adquirir los abogados para litigar conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos quisiera decir con qué habilidades deberán contar los litigantes para trabajar en este nuevo código. Mire, son habilidades, le llamamos habilidades y destrezas que debe de reunir, integradas todos en un concepto que son técnicas de litigación. Y estas técnicas de litigación inician con un concepto que le llaman teoría del caso, que por algún tiempo escuchábamos que era más materia penal, cuando de repente nos dice el CEJA, el Centro de Justicia de las Américas, que no, que la teoría del caso nació en materia civil.
Y que la teoría del caso no es otra cosa más que cómo generar hechos, los hechos que voy a meter a la demanda. Es la primera pregunta que nos dice la teoría del caso. Y cuando nosotros llevamos a la experiencia en la academia, que damos cursos, vemos con la plática con los alumnos, que son abogadas o abogados, y ellos los hechos los sacan, los materializan de la entrevista con el cliente y en algunos casos de los documentos que les presenta el cliente. Pero ¿cuándo conocen los abogados o abogados, por ejemplo, a los testigos? Las conocen una semana antes de la audiencia, 2 días antes de la audiencia, y si ya de tiro muy malos, el mismo día de la audiencia. Y en ese momento conocen a los testigos. ¿Qué información le dicen a los testigos que van a declarar? Les dan una tarjetita, una hoja, o que era la demanda, y ahí van los testigos. Si eso hacen en un sistema oral, lo más seguro es que sus testigos sean destruidos a través de un contrainterrogatorio. La pregunta es, entonces, ¿cuándo? Los testigos tienen que ser entrevistados, y yo diría incluso interrogados y contrainterrogados, por el abogado litigante antes de la presentación de la demanda. Y de ese interrogatorio contrainterrogatorio, sacar los hechos que va a meter a la demanda. Igual la prueba pericial. Yo ofrezco la prueba pericial como abogado. Oye, ¿y el perito qué perito es? No se lo voy a buscar antes de la audiencia. Ya después lo contrato. Eso no puede ser. El perito tiene que estar contratado antes de la demanda y el perito hacer el dictamen antes de la demanda, darme sus conclusiones, y esas conclusiones y su dictamen son parte de los hechos de la demanda. Es decir, los hechos de una demanda, aplicando teoría del caso, deben ser producidos de las evidencias y de las pruebas que el abogado tenga a su alcance, no solo de la entrevista con su cliente. Porque el cliente, ¿cuánto tiempo llevas viendo tal? Entonces, la punta, tal. ¿Y quién sabe de esto? Mis vecinos que viven, los vecinos saben. Y hace una demanda, y cuando llevan las pruebas, se destruye todo porque no tiene la técnica de litigación que cimienta su petición, que es la teoría del caso. Materia familiar. Oye, ¿qué es que yo cuido mejor a mis hijos y yo esto, el otro, y el demandado no le compra los zapatos cada tal día? Bueno, a ver, vamos a ver. Y si va una trabajadora social y lo revisa esta situación, ya fue el DIF, ya hubo una prueba psicológica anticipada, hubo algo, factor probatorio que me dé todo eso. No, nada más es el dicho de la señora o del señor. No, espérate, no es suficiente, vamos a recabar ciertos factores probatorios. En procesos más avanzados en derecho comparado vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho la labor de los investigadores. Hay profesión que se dedica a la investigación, y ellos ya te dicen, antes de juicio, te dan evidencias de lo que tú vas a demandar. Sin evidencias, ¿cómo demandas? Los abogados en la actualidad buscan la evidencia o la prueba en el juicio. No, señor. La prueba debe estar antes de juicio, y el juicio nada más es una corroboración de lo que tú hiciste antes de demandar. Es decir, el juicio oral es un repliegue, así como cuando extendemos el efecto dominó, o es un repliegue de una hoja que se despliega. El juicio es un despliegue de mi teoría del caso que hice antes del juicio, y voy a presentar mis testigos que ya interrogué y contrainterrogué. Voy a presentar los testigos que ya interrogué y contrainterrogué. Voy a presentar las evidencias que tuve yo a mi alcance antes del juicio, pero que ya las valoré yo antes del juicio, yo como abogado o como abogado. Si no, llevo un gran porcentaje de ser derrotado y de no administrar debidamente justicia en el procedimiento. Doctor João Paul Pérez. O sea que tiene que haber a fuerzas un periodo de preparación de todo antes de ir a la audiencia. Antes de presentar la demanda. Antes de presentar. Sí, claro. Incluso les voy a poner un ejemplo. En juicios orales más avanzados que en México, tú vas a preparar una demanda y tienes testigos, tienes peritos, tienes documentos. No puedes ir a juicio si no le avisaste a la posible demandada para que contrate un abogado y tú darle su información a la abogada de tu contrario, lo que llaman el cruce de información. Y la abogada de tu contrario puede interrogar y contrainterrogar a tus peritos y a tus testigos y tener a la vista los documentos. Y a la inversa, lo que tú vas a contestar, se lo tienes que cruzar a tu contrario antes de juicio. Si tú vas a un juicio oral sin que haya existido ese cruce de información y de factores probatorios, el juez puede incluso sancionar a los abogados. Y por lo tanto, en juicio
no te voy a aceptar ninguna prueba que no se hayan cruzado previamente. Caray. ¿Sí me explico? Porque Sí. se interpreta como de mala fe. Nosotros no estamos tan avanzados, pero sí le pedimos al menos que apliquen teoría del caso, de que los abogados al menos conozcan a los testigos y a los peritos antes de ir a juicio, y al menos que vean todos los documentos y los analicen. ¿Sí me explico? Y los abogados litigantes, todas estas facilidades y habilidades, ¿pueden adquirirlas? Sí, claro que bajo el estudio. El CEJA da muy buen, el Centro de Justicia de las Américas da buenos cursos. El problema, de verdad, y qué bueno de estas entrevistas, el tema debe de llegar más arriba. Es decir, esto tiene que ser, no esta entrevista, sino el Código Nacional tiene que ser un revulsivo y ser una revolución a la vez educativa. Ustedes vayan como práctica, después de esta plática comparen y me dicen si estoy mintiendo, No. y vean si en los programas de las universidades públicas y privadas, de las más importantes que ustedes quieran, me lo traen y lo presentan, a ver si dan dentro de sus materias teoría del caso y técnicas de litigación. Hay que pedirles que incluyan esas Claro, materias. no dan teoría del caso, porque teoría del caso decían que era penal, cuando es civil, mercantil, laboral, fiscal, penal, de todas las materias. Y si lo ven, de repente en algunos cursos de posgrado, lo manejan de una manera conceptual, pero no práctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La SEP tiene que sentarse con las universidades o con expertos en las materias y cambiar todos los programas de las universidades, que se incluyan todo esto que estamos hablando, técnicas de litigación y teoría del caso. Las técnicas de litigación pueden tenerlas en diplomados, en cursos, pero no las tienen como tal en las tiras de materias de derecho procesal. ¿Sí me explicó? Está bien que estudien demanda, incompetencia, declinatorias, y qué son presupuestos, y qué es la vía, y conceptitos, está bien. Pero eso te lo puedo dejar a ti en un cuadernillo y lo estudias. Pero en el aula vamos a platicar la teoría del caso, en el aula vamos a discernir qué se refiere a la acción reivindicatoria entre copropietarios, vamos a discernir qué se refiere en un juicio entre personas, entre papás, entre la afiliación, por qué tanta discusión y tantas acusaciones, la ética judicial, ¿sí me explico? Sí, No la claro. repetición de conceptos, sino una análisis de los conceptos, y más con las jóvenes y los jóvenes. Yo por mucho tiempo he dado clase, llevo más de 20 años dando clase, pero ya tiene varios años que no doy clase en licenciatura, solamente en posgrado cuando me llegan a invitar. ¿Por qué no en licenciatura? Porque es una gran responsabilidad dar clases de licenciatura y requiero de muchos elementos pedagógicos, y me parece que a muchas instituciones les falta esa responsabilidad para con las jóvenes y los jóvenes, porque mandan a maestros que les ordenan repetir artículos. Eso ya no puede ser, de verdad, no es entendible en estos tiempos. Es un artículo, sí importa lo que diga el artículo, no quiero ser, sino sí importa lo que diga, pero es más importante lo que significa. Entender. Y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que tenemos que esforzarnos, porque si no lo estamos metiendo en un juicio oral, donde en la práctica escrita era repetir y sacar formatos y copy-paste, y ahora le estamos diciendo ve y platica temas jurídicos como en cuestión científica y en cuestión de oralidad, y creo que eso está complicando mucho. Si ustedes entrevistan a varias juezas y jueces, el grave problema en el que a veces se encuentran es que cuando tocan un tema, los abogados no tocan ese tema, sino tocan otro tema. No bailan el vals que corresponde a ese momento. Les ponen una música de rock y bailan cumbia. No, pues espérate, está en rock, después bailamos cumbia. ¿Sí me explico? Hablan de temas que no son los que se están tocando en ese momento. Doctor Leopold Pérez Amaya, ¿a qué está condenado un abogado que se muestre reacio a capacitarse? Hay estudios, hay algunos artículos que y la experiencia nos lo da en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La aplicación de sistemas orales y ahora sistemas digitales, lo que va a hacer es la expulsión de personas sin capacidad de los sistemas de la Administración de Justicia. Se pueden dedicar a otra cosa, pero ya no a ser abogadas y abogados litigantes. Va a ser expulsiones, le llaman que es un efecto depurativo, que solamente las personas con capacidad. Les pongo un ejemplo, en materia familiar el Código Nacional dice que si la jueza o el juez advierten
que la abogada o el abogado que está defendiendo intereses de personas en situación de vulnerabilidad o niñas, niños y adolescentes o cualquier grupo de atención prioritaria, el juez le puede nombrar un acompañante de asistencia jurídica. O sea, al propio abogado y a la señora le van a poner otro abogado como acompañante para que lo asista jurídicamente. Qué pena. Qué pena, ¿no? O sea, es como cuando se le presenta un escrito de agravios aquí en la sala y me dicen, te pido que me supla la deficiencia de mis agravios. Qué tristeza que un abogado esté esperando la suplencia para ganar o perder un asunto o para que se administre justicia. O sea, súpleme en mis deficiencias. Qué tristeza. Pues sí. Y en materia familiar se multiplica. Es decir, en materia familiar tiene que haber contradicción. Y si no hay una buena contradicción, pues un acompañante. Y si ni con el acompañante hay buena contradicción, suplo las deficiencias. Sí, pero que la persona a suplir lo pida, híjole, creo que esas personas sí debe ser una materia de depuración. Entonces, doctor Leopold, puedo entender que no cualquier abogado podrá litigar en este nuevo sistema de oralidad. No debe tener los perfiles. Igual que no una persona juzgadora debe de cumplir con perfiles, igual los abogados litigantes tienen que tener perfiles. Y nosotros reconocer si no estamos preparados para una oralidad, pues no. Ahora, un despacho debe ser un despacho amplio, no amplio, pero sí varias personas. Pues hay gente que se cohíbe en hablar, o que no sabe comunicarse, pero es muy científico en hacer demandas, que se dedica a hacer demandas. Y su compañero del despacho que sabe hablar, que sabe comunicarse, no que hable mucho sin decir nada, ¿no? Eso no. Que sepa qué hablar y qué decir, que él vaya a las audiencias. Es decir, deben ser corporativos fuertes, despachos fuertes de habilidades y destrezas. Ustedes se darán cuenta que muchos despachos de mucho tiempo lo que hacen es ellos preparan la estrategia y mandan a las jóvenes o a los jóvenes a las audiencias, que tienen más habilidades de desarrollo para este tipo de situación. Me parece bien, no me parece mal. El problema es al futuro, estos muchachos que están aprendiendo las técnicas de fondo y de forma, pues van a ser los que lleven todo y van a excluir a todos los que no se actualicen en el sistema oral. Entonces creo que el abogado completo es aquel que sabe aplicar de manera científica sus conocimientos, pero que también sabe actuar en audiencia, porque si no, en corto plazo o a largo, va a ser desplazado necesariamente del sistema de administración de justicia oral. Ustedes están preparando a varios abogados, pero no se van a dar abasto para preparar a todos. Sí, es imposible. Estamos tratando de hacerlo. Hay un diplomado para habilidades y destrezas. Estamos muy contentos del desarrollo de los alumnos. Va a ser la primera generación y tiene que ser el ejemplo. Se pidió entre los perfiles que algunos fueran, por ejemplo, maestros o que tuvieran despachos con más gente, para que esto sea semilla y después se vaya a reproducir en otro lado los frutos, ¿no? Se abre una coyuntura, dicen en sociología, ¿no? Una coyuntura en el sistema judicial. Pero fíjese que me estaba recordando la época de Platón y de Aristóteles, los juicios que hacían los griegos, todo era oral. Y se sabían todos los códigos que ellos tenían, igual en el derecho romano, igual de la misma aplicación. Y platicábamos con el licenciado Velasco también, comentamos de que, por ejemplo, en Afganistán, después de la ocupación de los Estados Unidos, volvieron a hacer los mismos en las instituciones islámicas en Afganistán, retomaron sus juicios orales, claro, con los tribunales y todos derruidos y todo, pero usando ya las nuevas tecnologías y con apuntadores y todo, y con los abogados litigantes defendiéndose, o sea, sabiendo, pues, si lo dejaron de hacer, volviéndolo a hacer, solamente en la práctica. Claro, sí, el Marco Antonio Velasco ha sido un luchador para impulsar este sistema de oralidad, ¿no? en el Poder Judicial, y sabe de lo que habla. Entonces sí tenemos que prepararnos muy bien para los sistemas de oralidad para no ser expulsados. La oralidad, si ustedes ven las audiencias orales, la terminología y las palabras que se utilizan y la forma de desarrollarlo vienen del derecho griego y del derecho romano. Por ejemplo, la palabra personería viene de personaje, del teatro romano, del teatro griego, esencialmente, ¿no? Que era aquella máscara que ya no me representa a mí mismo, sino representa a otra persona. Hablamos de la representación jurídica. Por ahí hay un libro muy interesante que habla de el derecho es una ciencia y un arte. Una ciencia en aplicación del conocimiento científico en la demanda y contestación, y un arte para estar presente en una audiencia. Entonces, el desarrollar una audiencia oral
los abogados y la jueza, el juez y las abogadas deben de tener cierto perfil de escenificación de escenas, de escenificación de hechos del pasado. Así que tienen ya ¿Sí que explico? prepararse de todo a todo. Oiga, Es muy importante. Pues, ¿qué le parece, magistrado doctor Joao Paul Pérez Amaya Jiménez, si nos permite ir a un corte de estación y regresamos a seguir platicando Claro. con usted? Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, amigos. Gracias. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Estamos platicando con el doctor Joao Paul Pérez Amaya Jiménez, magistrado de la Séptima Sala Civil, y agradeciéndole las facilidades que nos brinda para la realización de este programa al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, para que ustedes, queridos radioescuchas, entiendan cómo va a ser el nuevo Código Civil de Procedimientos y que va a ser mucho mejor para todos, va a ser más claro, que ahora se le exige a los abogados que se preparen, que es muy importante el que se preparen para poder venir a una audiencia. Doctor Joao Paul, ¿de qué requerirán legalmente para poder representar los abogados a sus justiciables? Bueno, legalmente ya saben, debe tener cédula profesional que les dé la patente de abogados en derecho, y en materia familiar o donde existan grupos de atención prioritaria en juego, pues tienen que demostrar una capacitación, una especialización, habla el Código Nacional, en la materia. Muy bien. Se ha discutido si es una especialidad como tal o la especialidad nos la dan pues nuestro tiempo, diplomados, cursos, y eso está por definirse. Pero me parece que la capacitación, la especialidad, cualquier acto que tú demuestres que tienes algunos estudios, no suficiente la práctica, me parece que tiene que haber estudios que demuestren que te estás preparando para este nuevo sistema. ¿Por qué? Mucha gente piensa que porque ya llevó 2000 audiencias en un escritorio, en un juzgado de proceso escrito, ya está listo para una audiencia oral. No, son totalmente distintos. Y hablo de juezas, abogados y abogados. Hay jueces que dicen, yo salgo a las audiencias al escritorio. No son nada que ver iguales. Son totalmente distintas. En un escritorio se utilizan palabras jurídicas, se hacen pausas para que la mecanógrafa escriba, no se capta todo lo que sucede en una audiencia. No sé, me parece que algunos actos tienen todo un tinte inquisitivo de que el juez es el que decide, y el sistema oral es más democrático, desde lo más irrisorio hasta lo más importante. Por ejemplo, si yo voy a señalar una audiencia de juicio, yo puedo platicar con los abogados y ese día y esa hora no tienen problemas de asistir. Y él puede decir, oiga, ya tengo otra audiencia, ¿me puede poner otra fecha? Y si el sistema me lo permite, pues entonces señala otra fecha. Algo irrisorio como eso, como algo tan importante como decir, a ver, señores, ¿qué pruebas vamos a admitir? ¿Cómo las voy a admitir? ¿Cómo las voy a preparar y cómo las voy a desahogar? Ustedes definan. Fíjense, ya no decido yo, deciden las partes. Ellos pueden decidir cómo se va a desahogar sus pruebas. Si ellos dicen, ¿sabe qué? Queremos que los testigos no vengan a la audiencia, sino que estén en su casa, y ahí nosotros les ponemos los aditamentos necesarios como una pantalla o el celular, y les cargamos con una tarjeta de tiempo para el efecto que tengan internet, y se comunican vía WhatsApp, y los dos están de acuerdo, el juez le dice, adelante. Es decir, algo tan insignificante como el señalamiento de una audiencia, algo tan importante como la preparación y desahogo de pruebas, está a cargo de las partes. Ellos son los que primero deciden. Si no se ponen de acuerdo, el juez decide conforme al Código Nacional, pero de origen el proceso es de las y los litigantes. Eso es algo muy, muy importante que tenemos que visualizar. Es un sistema democrático. Y en los sistemas escritos me parece que permea más el sistema inquisitivo. Por ejemplo, si se hace una pregunta o una posición todavía en el sistema escrito, ¿quién la califica? El juez, ¿no? Aquí en el sistema oral, ¿quién la califica? La contraparte. De origen, la contraparte. El juez puede calificarlo, sí, excepcionalmente, pero de origen, con su silencio
deja que haya pregunta, respuesta, solo si tú objetas, el juez entonces detiene, a ver, espérense, no contestes, porque su objeción da el derecho de contradicción y él resuelve. Pero de origen, quien califica las preguntas a través de la objeción son las partes contendientes. Por eso se llama un sistema democrático de administración de justicia. Y en ese sentido, pues ya no va a ser el juez el que le ponga un tache al papelito donde vienen preguntas o posiciones, sino que van a ser los abogados. Entonces el abogado tiene que llegar a la audiencia muy preparado, por lo tanto son totalmente distintas las audiencias de escritorio a las audiencias de salas de oralidad. No quiere decir que las de escritorio sean malas, por mucho tiempo sacaron a flote a los tribunales y cumplieron con lo que estaba, para lo que fueron diseñadas. O sea, no satanicemos ahora la escritura y ese tipo de prácticas, no, fueron muy buenas, pero ahora los avances tecnológicos ya nos dan la posibilidad de que en lugar de captarlo en una acta de papel, a través de la reproducción de la computadora que utilizamos como máquina de escribir, pues ahora nos está dando la oportunidad de su captación a través de la videograbación. Ahora la modernidad y los avances de estudios nos dicen que ocupa la oralidad como forma de comunicación, sin tecnicismos jurídicos para que entienda la gente, pues ocúpalo. ¿Sí me explico? O sea, simplemente es otro sistema que se intenta buscar ser más, que nuestras decisiones sean lo más justo posible. No quiere decir que el proceso escrito no sea justo, sí lo es, pero con un gran esfuerzo de las personas juzgadoras, porque llevar una audiencia de proceso escrito de 2 horas, en sistema oral la llevamos en 20 minutos. ¿Por qué? Porque no se está captando en la máquina de escribir llamada computador. ¿Y qué dijo? Y esto y el otro. Y si es una persona que medio escribe en la computadora, bueno, y si no, híjole. En cambio, si no hay escritura y todo es video grabado, pues va circulando, ¿no? Los juicios van a ser mucho más rápidos. Mucho más sencillas las audiencias y como consecuencia tengo más espacio para más audiencias y como consecuencia termino más rápido los asuntos. No satanicemos el proceso escrito. Fue bueno y cumplió, pero los avances tecnológicos y los avances en los estudios nos dicen que podemos mejorar ese proceso. Ya no vamos a ver esos juicios que se llevan años. Ojalá y ya no debería. Eso se pensó en otros sistemas y creo que se falló en algún momento. Aquí me parece que para que surta efectos es la implementación y darle seguimiento a la implementación de menos 5 años para que funcione. Si lo implementamos y el tribunal los deja ya, empiezan a surgir prácticas ahí medias raras y se distorsiona el sistema. ¿A qué se distorsiona? A regresar a la escritura. Y entonces encontramos carpetas judiciales, encontramos en justicia oral grandes expedientes de varios tomos, empezamos a encontrar entre audiencias que promueven por escrito y acuerdan por escrito, entonces ya son juicios escritos. Tiene que haber un seguimiento de política pública de que no se permita que los juicios orales se conviertan en juicios mayormente llevados a través de la escritura. Se tiene que evitar. Doctor João Paulo Pérez, ¿qué papel jugará la constancia de habilidades para la litigación en este nuevo Código Nacional? Como ya había mencionado, en materia familiar se está pidiendo principalmente, pero no quiere decir que no se haga también en materia civil, que las personas que comparezcan sean especialistas en la materia que van a desarrollar. Y esta constancia de habilidades y destrezas, por eso se dividió en civil y en familiar, para que tengan su constancia cada una de las materias. Es imposible ser especialista en habilidades y destrezas en ambas materias. Bueno, puede tomar 2 cursos por separado, pero un solo curso que contemple ambas materias es muy difícil, porque hay que cambiar un chip en ese momento, ponernos otro lente en materia civil y otro lente en materia familiar. En materia familiar ustedes saben los casos tan susceptibles y tan cuidadosos, así con mucho cuidado se tienen que manejar los asuntos de lo familiar, ¿no? Pero no por eso dejar de implementar contradicción entre los abogados, ¿sí me explico? Y si ver que no, pues bueno, un acompañante, y si no hay acompañante, pues ya suplo, pero dejar bien claro que los primeros deben ser los abogados litigantes. ¿De qué te van a servir esa constancia de habilidades y destrezas? Pues para que tú demuestres que ya tomaste un diplomado y que estás con la capacitación para enfrentar un sistema de audiencias, para comparecer a un sistema de audiencias, y que no requerías un acompañante.
Ahí el tema es que lo demuestren durante el desarrollo de las audiencias y Claro. que no nos gane nuestro pasado procesal, ¿no? Entre más tiempo tenemos practicando algo, más difícil es dejarlo, ¿no? Entonces, parece que aquí yo siempre les he dicho que cuando hemos litigado o hemos sido parte del Poder Judicial por mucho tiempo en proceso escrito, para ingresar a un proceso oral, tenemos que reencauzarnos, apagar el switch y volver a prender el internet y que otra vez se reinicie. No lo sé, hemos dicho hasta un exorcismo si quieren, pero cambiar, hacer algo. ¿Sí me explico? Tenemos que hacer algo para cambiar. Doctor Leopoldo Pérez, sabemos que el tribunal está realizando cursos de capacitación a los abogados. ¿Cuál es el balance que usted ve de estos cursos? Miren, ahorita ya la parte del diplomado ya terminó y me parece que fue muy favorable porque el 90% de las personas aprobaron. Se pidió un porcentaje mínimo de la calificación. Digo, si un diplomado no debe ser suficiente que tú pagues tu colegiatura, sino que tienes que demostrar que estás cumpliendo con las habilidades y destrezas que están solicitando. Y el 90% lo cumplió, entonces nos fue bien. Y ahorita estamos en la etapa de simulacros de audiencias. Las abogadas y abogados que aprobaron están simulando audiencias para, al término de este periodo de simulación, hacerles un examen oral en simulación de audiencias, pero ya más exigente. Y ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Y por lo que hemos visto por las tardes, que hemos ido a ver las simulaciones, estoy muy contento. Hay más, menos habilidades. Lo que tratamos es que sea estandarizada la habilidad y destreza de todos ellos. Y las compañeras y compañeros jueces que están capacitando, la verdad es que una felicitación, están dando todo su esfuerzo para capacitar a las abogadas y abogados que tomaron este curso y que ahorita están en la etapa de habilidades y destrezas en audiencia. Qué bueno. ¿Y se va a dar otro curso? Necesariamente tenemos que dar otro curso, pero nunca va a ser suficiente. Aquí son más de 70 personas, son muy pocas. Lo que necesitamos hacer es convenios de colaboración con demás instituciones educativas, para que ellos se sumen a la forma en que nosotros estamos dando, se sumen del cómo y lo mejoren, porque a lo mejor nosotros no somos lo suficientemente capaces, porque no somos una institución educativa, somos de impartición de justicia, y esto que hacemos es un esfuerzo extra, no es nuestro objeto Suárez social. nos platicaba que vinieron maestros de algunas escuelas. Esos maestros ya están capacitados para replicar lo que aprendieron aquí. Sí, ya están capacitados. El tema es lo que yo le decía hace un momento, que pues sí van y lo dan como un extra, pero si su tira de materias no se lo permite, pues tienen que darlo de su tira de materias y ya nada más como extra, pues platican lo que les pasó en el diplomado. Se tiene que cambiar todos los programas de las instituciones educativas de derecho procesal civil y familiar de todas las universidades, necesariamente. Pero eso pues ya tienen que hacerlo en la Secretaría de Educación, ¿no? Pues sí, necesariamente se tienen que reunir y cambiar esto. Sí. Fíjese que me está acordando del juicio que los últimos juicios que hubo en los años 20 en México, sobre todo este caso, cuando fue lo del asesinato del presidente Álvaro, bueno, del que era presidente electo Álvaro Obregón, y quienes los asesinaron, que fueron juicios orales. Y luego también el juicio de la famosa señora de la Viuda Negra, que al final la dejaron, creo que en libertad, la declararon inocente porque fue en defensa propia. Sin embargo, bueno, es como, pues han pasado que 80 años, 90 años, no 80 años, ¿no? Entonces, volver a empezar es bastante difícil. Aquellos abogados sabían las leyes de arriba para abajo, ¿no? Ahora otra vez tienen que volver a ser los abogados, todo ese aprendizaje oral, y no va a ser tan fácil, se acostumbraron al sistema escrito. Sí, va a ser bastante complejo. Una Y gran desgracia. En la aplicación va a haber muchas inercias que van a tener que enfrentar, y otra vez de prueba y falla hasta que salga la audiencia. Por eso están preparándolos aquí, para que no sea así, sí. que sea más ágil. Ojalá, pero no nos da tiempo de tantos abogados que hay. Entonces ojalá las instituciones que sí tienen el deber de hacerlo, pues lo hagan. Ahorita la gran ventaja en la oralidad, a pesar de la resistencia que pueda haber y que va a haber, es que ya lo podemos captar a través de la videograbación, que no teníamos en los años 20, ¿sí me explico? Claro. Entonces, ahorita podemos hacerlo, vamos a aprovechar que llevamos la videograbación,
renazcamos y llevemos a cabo la oralidad como se llevaba en aquellos tiempos, y que vean los diálogos de Platón. Yo siempre le digo a mis alumnos, antes de estudiar el derecho, agarrar un libro de derecho procesal, primero lean a Aristóteles, la Epiqueia Jurídica, que lean a los diálogos de Platón, a Maquiavelo, ¿cómo se llama? Don Quijote. Yo siempre le pongo como ejemplo lo que le decía Don Quijote a Sancho Panza con relación a cuando lo hizo el gobernador de la ínsula, ¿no? Si ves en conflicto en algún momento el derecho y la justicia, no dudes en inclinar tu balanza de tu espada hacia la justicia, ¿no? Claro. Y no es que estén en lucha como tal, es un juego de palabras, simplemente que el derecho te tiene que inclinar hacia la justicia, ¿sí me explico? Esos elementos históricos, tradicionales, te dan la cultura suficiente para entender y comprender un sistema jurídico. El sistema jurídico por mucho tiempo se aisló de las demás materias, ¿no? El sistema jurídico es un producto de la sociedad y como tal hay que buscar en la sociedad y en las lecturas profundas de la filosofía la razón de ser de cada cosa. Esto es algo muy importante, pero bueno, ya me metiste a un tema bastante complejo y bastante técnico que espero haya podido ser entendido en mi comunicación. Bastante. Y los felicitamos porque vemos la preocupación que tienen aquí en el tribunal, la que tiene el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, para que este cambio al nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares se haga pues a la perfección, que ya vengan capacitados, preparados para ello, y los vemos que están constantemente pues viendo la forma de que todas las personas y nuestro auditorio, le agradecemos mucho, entienda que va a ser mucho mejor, va a ser más creíble este nuevo Código Civil de Procedimientos Civiles y Familiares. Claro, fue una de las primeras peticiones que nos hizo el presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, ¿sí? Al inicio de cuando empezamos la implementación dijo, por favor, un rubro que no quiero que falte es la capacitación a las abogadas y abogados litigantes. Tenemos que capacitarnos. Es algo que tenemos pendiente desde hace muchos años como tribunal. Doctor Raúl Pérez Amaya Jiménez, no nos resta más que agradecerle mucho esta hora que nos ha dedicado, decirle que no será la última, que vamos a seguir viniendo para que nuestro auditorio entienda todo lo que está pasando. Gracias, Lino, y ya se nos terminó el tiempo. Un segundo nada más que decirle aquí a Jean-Paul, al magistrado, en redes sociales ya empieza ahora sí la discusión entre los jóvenes abogados, la discusión del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ya se empieza a ver en redes sociales así que una discusión, un debate sobre esto. Entonces, qué bueno que se está aplicando. Sí. Bueno, gracias, Lino. Pues gracias, doctor Raúl Pérez Amaya Jiménez. Agradecemos a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM, desde luego a nuestro presidente, licenciado Juan Carlos Flores Toscano, al presidente magistrado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia, el licenciado Salvador Martínez, su director, a la maestra Denise Santoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Víctor Enríquez, al licenciado Braulio Cano, en la fotografía a Miguel Alarcón y desde luego en cabina a Joel Cortés. Muchas gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, a su director general, el señor Antonio Grisgres, y a Tony Macuso y a Marta Gres, al director editorial Lino Calderón. En la edición de este diario, desde luego, tenemos a Martín Aguilar con su sección La Barriada y a nuestro amigo Gabriel Sendejas como director editorial. En la coordinación y control remoto, Isabel Hernández y Juan Ramírez. Muchísimas gracias. Escúchenos todos los martes en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Gracias al doctor Raúl Pérez Amaya Jiménez por habernos recibido aquí. Hasta la próxima, amigos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.